Muy buen día a todos los presentes. Mi nombre es Juan Emanuel Rodríguez Espinosa y antes de iniciar con este video, les quiero comentar una frase reflexiva que va acorde con la historia llena de simbolismo y humanidad. Y la frase es así: jamás hubo un vencedor ni un vencido, sino dos dolores que se miraron de frente, o en inglés que sería There was never a victor nor a vanquished, only the pain that stared that edge hotter. Hoy tengo el agrado de presentarles un cuento titulado El Vencedor, del gran escritor César Vallejo. Una obra que nos pone a reflexionar una noche interna del ser humano y el significado de la victoria. Los aspectos que se desarrollarán en el video van a ser datos biográficos, contexto, descripción, descripción de los dos casos relacionados con el cuento. Luego sería los valores relacionados con la ODS, y una entrevista y finalmente una conclusión. Esperemos que disfruten el video y que puedan aprender una nueva forma de mirar la vida. Muchas gracias. En la historia de la literatura, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Les hablo de César Abraham Vallejo Mendoza, que nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, Perú. Con el pasar del tiempo, en el año 1910 ingresó a la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo. Sin embargo, debido a su situación económica, tuvo que trabajar y a su vez estudiar. En el año 1911 decidió mudarse a Lima, la cual ingresó a la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1918 murió su madre, la cual influenció mucho profundamente en sus obras. En 1922 publicó su obra Trilce, que fue destacada por su estilo único. En 1923 tuvo una experiencia muy dura, lo que impactó en su vida porque fue acusado de manera injusta en Trujillo, lo condenaron y estuvo 112 días de prisión. Asimismo, en 1930 escribió el cuento El Vencedor, el cual expone su inquietud por la injusticia social y la desigualdad. Ámbito educativo. Esta obra manifiesta el compromiso con aquellos sectores marginados, ya que experimentó personalmente la pobreza y la discriminación. Después de realizar varios viajes, se estableció en París, en el cual tuvo su vida muy dura, pero aún así siguió escribiendo. Falleció el 15 de abril de 1938 a la edad de 46 años a causa de la tuberculosis. Soy Mirta Pérez Mina y yo les voy a dar el contexto del cuento El Vencedor. Bueno, El Vencedor es un cuento escrito por el autor César Vallejo y publicado en el año 1936. Se dio a conocer en una época donde las brechas sociales eran bastante vistas, sobre todo en la educación. Bueno, Vallejo, que experimentó estas situaciones en su propia vida y la situación social de su época, quiso reflejar cómo la situación económica y la desigualdad de cada uno afectaba de forma muy fuerte en el desarrollo personal. Y además su motivación para escribir este cuento surgió de su profunda percepción y de diferentes sociales en su país, y que lo enfrentó en su propia vida, sobre todo en las escuelas donde los alumnos más desfavorecidos se encontraban con dificultades inexistentes para los más afortunados que tenían mejor situación económica. Asimismo, también lo que le inspiró a Vallejo a escribir este cuento fue en situaciones que le tocó vivir de cerca y que mostraba cómo el desempeño de los más humildes a menudo no bastaban ante los que tenían mayores recursos altos. Por ello, en el cuento nos relatan a dos niños, que es Juncos y Cancio. Juncos viene de una familia pobre y Cancio viene de una familia rica. Aunque ambos tenían habilidades parecidas, el niño de bajos recursos no logra obtener el reconocimiento y no es tratado como otros niños. Además, es humillado por ser de baja economía y la forma sencilla en que se viste y por venir de una familia pobre. De esta forma, el cuento El Vencedor da a conocer cómo la desigualdad social impide que el mérito y el esfuerzo sean valorados. En el cuento se puede evidenciar dos situaciones de desigualdad e injusticia. En el primer caso del cuento vemos que el niño Junco, que venía de una familia humilde, es dejado de un lado y burlado solo porque se vestía con ropa vieja y sencilla. El niño Junco no tenía la culpa de ser pobre, pero aún así lo trataban mal. Aunque se esforzaba, igual que los demás, no lo aceptaban ni lo valoraban, y lo excluían por no tener la misma apariencia ni el mismo nivel económico. Esto demuestra que en el colegio muchas veces existe desigualdad simplemente por no tener dinero y no se lo valora por lo que uno es, sino lo que uno tiene. En el segundo caso del cuento vemos cómo el maestro solo valora al niño rico y no al humilde.
El maestro no actúa con justicia. En vez de tratar a todos por igual, solo apoyaba al niño Cancio, que tenía buena ropa y dinero. Entonces nos daba referencia al niño que venía de buena familia, aunque Junco también se esforzaba y tenía talento, no lo trataba como el otro niño rico. Esto refleja una injusticia, ya que el esfuerzo que viene de un niño pobre no es reconocido solo por no tener una buena posición económica. Un primer caso donde un menor de nacionalidad peruana que fue arrastrado por las aguas sucias del baño y agredido por 3 de sus compañeros causó que el menor llegase a decirle a sus padres que no quería ser venezolano, que prefería ser peruano. Esto sin duda es uno de los tantos casos en la actualidad donde persiste la discriminación por origen, o que simplemente se maltrata o excluye a la persona. Incluso en el cuento El Vencedor, Vallejo nos da a conocer mediante las descripciones los diferentes rasgos y orígenes de sus personajes, donde se mantienen y visualizan estas brechas sociales y que trae como consecuencia el rechazo o la aceptación. Además, en el año 2024 se presentó un caso en Infobae, donde 2 alumnas agredieron a sus compañeras. La sorprendieron cuando ella iba de regreso a su domicilio y sin más le empezaron a golpear repetidas veces, sin derecho a que ella se pueda defender o que incluso su acompañante pueda ayudarla ya que la amenazaron. Esto es uno de los tantos casos en la actualidad y que incluso permanece durante los años, donde imponer con violencia es mostrar superioridad ante los demás y se ve reflejado en la pelea de Cancio y Juncos. En nuestra sociedad, la igualdad y la justicia no solo deberían ser unos modelos, sino unos valores fundamentales para mejorar y así llegar a un futuro mejor. En el cuento El Vencedor de César Vallejo nos sirve como ejemplo al mostrarnos que las clases sociales existen, pero lamentablemente no favorecen a los que menos tienen, por más que se esfuerzan por salir adelante. Como futuros profesionales debemos contribuir al cambio, realizando espacios inclusivos y también lugares equitativos. Desde la educación ayudamos a reducir las desigualdades. La ODS 10 nos ayuda a reforzar una convivencia justa y pacífica. Todo esto junto a la ODS 16. En primer lugar, debemos reconocer que todos merecemos las mismas resiliencias, igualdades, desde todo, hasta el mismo trato. No dejar a nadie de lado. Así podemos construir un futuro mejor y de una vez salir adelante. Buenos días, maestra. Buenos días, compañeros. Como una pequeña reflexión del cuento El Vencedor de César Vallejo, en esta ocasión haremos una pequeña entrevista. A mi lado se encuentra Claudia Chamoli, quien es docente de educación con más de 20 años de experiencia trabajando con niños y con jóvenes. En esta ocasión le daré unas pequeñas preguntas. ¿Qué valores cree que es importante inculcar a un niño desde pequeño, ¿no? Para que en algún futuro no tenga que solucionar sus problemas recurriendo a la violencia? Buenas. Sí, yo considero que son importantes los valores de la amistad, el amor, ¿no? Que nos lleven siempre a un diálogo, a una buena comunicación, a ser empáticos, ¿no? Para que aprendan a poder solucionar sus problemas a través de estos mecanismos, ¿no? Porque no podemos ir de frente a las trompadas, en el caso de los niños, ¿no? Pero el hecho de que haya estos lazos, ¿no? afectivos, permita una mayor tolerancia para poder solucionar esos conflictos, esos problemas. Como segunda pregunta, ¿cómo cree usted que influyen las diferencias sociales, ¿no? en la forma de relacionarse los niños entre ellos en un aula de clases? Definitivamente tiene influencia, y en una sociedad como la nuestra más, donde se ha enseñado equivocadamente que el que tiene más es el que es más, ¿no? Y el que tiene menos es menos, aun cuando las experiencias sean exitosas, porque
puede ser que no sean de una clase social, puedan hacer sentir igual mal a la persona, ¿no? Este, sí influye en la vida de las personas, las clases, ¿no? Cuando se marcan mucho. Y como tercera pregunta, ¿cree usted que los niños entiendan el impacto emocional que hay en perder o ganar alguna pelea? Los niños, tal como, o sea, como que sean conscientes ellos del impacto que vayan a tener en sus vidas, no como conciencia. Definitivamente sí tiene un impacto, porque estamos diciendo que sí influye, pero no creo que sean conscientes, ¿no? De cómo esto puede impactar. Como decíamos, a veces las clases sociales, a veces el que tiene menos le cuesta más todo, aun cuando a veces gana, pueda igual sentir esa impotencia eh, de éxito, pero no creo que de niño sea tan consciente de ese impacto. Hasta de pronto cuando sea adulto pueda entenderlo, ¿no? Bueno, eso sería todo con la pequeña entrevista. Muchas gracias. En conclusión, el cuento del vencedor nos da un ejemplo de cómo afecta la desigualdad social a la dignidad de las personas, donde se encuentra un mérito falaz cuando hay prejuicios o favoritismos por las diferencias de clases económicas. Por otra parte, en los casos de discriminación y violencia escolar que se muestran en el video no son cosa del pasado. Los estudiantes solo lo hacen por sentirse superiores y por eso mismo infunden el maltrato. Como ejemplo en el video, ser arrastradas por el baño o el ser golpeadas cerca de su casa. Nuestro deber como ciudadanos o como futuros ciudadanos es crear un mundo libre sin discriminación. Debemos mitigar estos actos de maltrato, no debemos quedarnos callados por miedo, sino luchar y enseñar a nuestros futuros hijos el respeto, la empatía de las personas, sin importar el género, la religión o la cultura. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya disfrutado y quiero que comenten qué es lo que ustedes han aprendido en este video. Muchas gracias.